Y después está el tema del promedio de gramos de larvas de larvas por gramo de carne, porque de alguna manera, en lo que le pasa a un sujeto desde el punto de vista clínico, hay una relación entre cantidad de larvas por gramo de carne, cantidad de carne que consumo, por lo cual hay una cuestión relacionada con lo que llamamos el inóculo, pero después está también mi respuesta. Cómo yo respondo inmunoalérgicamente, si se permite esa expresión, que es un poco a veces ficticia, inmunológicamente, si lo quieren, o reactogénicamente, por ejemplo, antígenos de un parásito que es absolutamente extraño a mí. Entonces hay una cuestión de cantidad y hay una cuestión de calidad, y eso es lo que puede ocurrir. Acá un poco más adelante, ya 2012 al 2018, vemos claramente esta clásica distribución, años de más, años de menos, pero años de 1.400 casos, y seguimos con provincia de Buenos Aires a la cabeza. Y cuando vemos brotes del 11 al 15 en el mapa de la izquierda en provincia de Buenos Aires, vemos que es un salpicado, ¿no? Es un popurrí de partidos que han tenido brotes. Algunos a veces se repiten constantemente, y con respecto a la ocurrencia de diferentes tipos de foco, en el mapa de la derecha del primer año pandémico, vemos que donde hay puntos rojos significa que hay brotes con personas, independientemente de que haya cerdos infectados, la presencia de brotes en personas. Bien. Entonces, esto sería un poco la idea de cómo se produce el ciclo. Yo tengo carne de cerdo, podría ser de jabalí, que es el otro alimento, podría ser de puma, ¿sí? Carne de cerdo que está, básicamente digo porque es la más frecuente, con quistes de triquinela en el interior de esa carne. ¿Cómo se genera esta zoonosis? Bueno, el ser humano, insistimos, como en muchas de las zoonosis, puede estar afuera, puede estar corrido, como recién hablamos de brucelosis. Yo puedo tener una serie de mecanismos de protección para lograr estándares como podrían ser los europeos, si uno quiere. No es la misma frecuencia. Una Europa que ha estado cruzada por la brucelosis, no es lo mismo la prevalencia que hay de brucelosis versus la prevalencia que hay, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, en México. En este sentido, también nosotros podemos estar bastante alejados de triquinosis y que sea un evento, en todo caso accidental, excepcional, porque a lo mejor son cazadores que consumen carne de jabalí o que un día alguien encuentra un puma agonizando y lo comen. Hemos visto brotes de carbunco por estar asistiendo a un toro agonizando, ¿sí? Y entonces ir después a faenarlo en el medio del campo, y el toro había muerto por una septicemia por Bacillus anthracis, y tuvimos un brote que no tuvimos casos digestivos porque Maradona es argentino. Y entonces uno no entiende cómo se comieron varias familias un toro que murió septicémico, y aquel fantasma, ¿se acuerdan después de las Torres Gemelas, ¿no? De la aerosolización, del carbunco digestivo? No ocurrió, pero sí tuvimos una docena de pacientes con carbunco cutáneo, porque eran los que habían tocado y habían llevado incluso arriba de su hombro, faenado trozos desde el campo a las casas y al pueblo, al animal. O sea, hay situaciones excepcionales, pero no deberían ser en nuestro país aceptado que tengamos brotes de 1.000 casos o 500 casos de triquinosis. Cuando acá ponemos en esta imagen que siempre me resultó bastante simpática, chancho, el circuito chancho-roedor, porque ese es el que mantiene fuertemente en la naturaleza por dos razones. Una es por el carnivorismo, ¿sí? Y uno piensa quién come a quién. Bueno, los dos se comen unos al otro, ¿sí? El roedor puede comer chancho, y ¿saben qué? Se me está por bajar, me esperan un segundo, me olvidé de poner el cable. Un segundo, perdón. No hay problema. Ahí estoy. Decía que una de las cuestiones es por el carnivorismo, ¿no? Los dos son carnívoros
con el otro, pero a su vez también por el canibalismo. Llamativamente, tanto los roedores, las ratas, como los cerdos son caníbales de su propia especie. Entonces, el mantenimiento en la naturaleza es brutal, cómo circula para nuestro modelo de Trichinella spiralis entre estos dos hospedadores. Y con respecto a las ratas y su importancia, digo porque siempre uno dice, che, las ratas, yo por lo menos conozco un solo estudio hecho en Córdoba, donde se hizo triquinoscopía de roedores capturados de lugares donde había cerdos y algo así como el 30% eran positivos para trichinela, por lo cual este circuito, que en algún momento me costaba encontrar algún dato, recuerdo que vi con mucha simpatía que alguien haya buscado, estudiado y encontrado entonces esa infección en los roedores. Entonces llegan esa carne con sus quistes, es de alguna manera el primer procesamiento realizado en el estómago a partir del ácido y todo el proceso de inicio de la digestión, que termina favoreciendo el desenquistamiento de la larva que está dentro del quiste. Y digo de la larva porque la inmensa mayoría de los quistes tienen una sola larva. Sin embargo, en trabajos de la década de los 90 de Zoonosis Rurales de Azul, en conjunto con la Universidad de La Plata, no me voy a acordar ahora, el colega veterinario, que en este momento se me bloqueó el apellido, nos mostró hasta 16 larvas en un solo quiste. O sea, hay excepcionalidad, 2, 4, 6, y el colega, insisto, no me va a salir el apellido ahora, hasta 16 larvas en un solo quiste, pero el estándar es de una sola larva. Entonces, esas larvas son liberadas a nivel del duodeno yeyuno, maduran a las formas de adulto, hay cópula, perdón, Tomás. nadie... ¿Cómo? ¿El doctor Caminoa sería? Exactamente, muchísimas gracias, doctor Solís. Exactamente, el doctor Ricardo Caminoa. Exactamente, un tipazo. Bueno, él nos lo mostró en un Ateneo en el Hospital Muniz hacia fines de los 90. Yo quedé, así fue la primera vez que vi que podía haber 16 bichitos adentro de un solo quiste. Bueno, entonces dijimos que se desenquistan, maduran adultos, en teoría hay cópula, nadie lo filmó, nadie filmó la cópula que hay entre machos y hembras a nivel de el yeyuno. Los machos son desechados, no sirven para más nada, las hembras comienzan unos días después, 48 72 horas, como muy corto, puede ser un poco más, la larviposición, es decir, las hembras no colocan huevos, sino directamente larvas, que salen al intestino, y esas larvas son las que penetran la pared intestinal para ir por vía, primero que nada, arribar a la vía sanguínea, y por vía sanguínea ir a su único objetivo, que son los músculos estriados esqueléticos. Es el último y único lugar al que pueden ir esas larvas. O mueren o logran arribar y enquistarse en el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Bueno, esto que es un excelente dibujo de uno de los capos de la triquinelosis y amante de la triquinelosis, el doctor de Pommier de Estados Unidos, nos muestra entonces cómo llegan, cómo es maduración de los adultos, la larviposición, la entrada al torrente sanguíneo o hemolinfático y la llegada finalmente a ingresar, ¿sí?, a la musculatura estriada, y ahí entonces después se le genera una cápsula colágena que de alguna manera es estimulada esa formación por la presencia de esa larva, pero que se la forma es el huésped, claramente. Ok, y así tenemos entonces que hay dos fases en que podemos dividir desde el punto de vista fisiopatológico a la enfermedad. Una fase enteral y una fase parenteral. La fase enteral es desde el momento que consumimos el alimento hasta que empiezan las larvas a entrar a la circulación. Lo que va a ocurrir en esto es cambios en las vellosidades, borde en cepillo, lámina propia, músculo liso, infiltrados inflamatorios, ¿sí?, que van a terminar dando, como dice después ahí abajo, una enteritis secretoria. ¿Puede tener clínica? Claro que puede tener clínica. ¿Se diagnostica en esta etapa? Yo creo que ninguno de nosotros, si viene alguien con que hace 24 horas que está con sensación nauseosa,
algún dolor abdominal errático y que tuvo 5 deposiciones diarreicas y febrículas, va a pensar que eso puede ser una triquinelosis de fase enteral. No conozco a nadie. Ahora, cuando uno lo busca, retrospectivamente en los pacientes que se presentan habitualmente, en casi todos, ¿saben dónde podríamos ver fase enteral? En medio de un trabajo activo de búsqueda en brote. Si uno va buscando a las personas que consumieron el alimento, es posible que ahí pueda encontrar algunos que están cursando la fase enteral. Pero espontáneamente pensarlo, no lo vamos a hacer. Pero retrospectivamente el dato se dan alrededor del 30%. Quiere decir que quienes se presentan con la fase parenteral, un 30%, cuando uno pregunta, recuerdan haber tenido deposiciones diarreicas, febrículas, dolor abdominal, sensación nauseosa, hasta algún vómito. Bueno, y esto es para ver un adulto, ¿sí? Un adulto acá a la izquierda, un adulto hembra, a la derecha un adulto macho. Y fíjense en la hembra la cantidad de larvitas que después se genera entonces la larviposición, que son las que salen a la luz del intestino, penetran la pared intestinal y después llegan entonces por la vía sanguínea al músculo. La fase parenteral, llamada de sistémica o de migración larvaria, puede dar aquello del síndrome de migración larvaria, se puede confundir con una Toxocara canis ocatis, se puede confundir con otros parásitos, como podría ser una, enfermedades parasitarias, como puede la esquistosomiasis, cualquier elemento parasitario que pueda penetrar a la sangre, en definitiva puede dar una clínica parecida, donde hay una relación en la cantidad de los elementos, pero también mucho en la respuesta del individuo a tener circulando parásitos que obviamente pueden generar a través de un contacto antígeno sistema inmunológico diferentes respuestas, exageradas o no exageradas. Entonces la fase parenteral tiene que ver con la circulación de las larvas, la penetración y presencia de las larvas en las células musculares, y esto que, reiteramos, solo pueden anidar en células musculares estriadas. Genera fenómenos inmunológicos mencionados, potencialmente daño vascular por la propia circulación larvaria, y sería el origen, junto con cuestiones de disparo citoquímico, de vasculitis, que es una de las complicaciones que puede dar la triquinosis, el daño vascular vasculitis. Y cambios después estructurales y funcionales de la miofibrilla por invasión. Realmente hay una verdadera miositis. Y acá se juega mucho esto que decíamos del inóculo. No es lo mismo comer 10 gramos de carne con 10 larvas por gramo que comer 10 gramos con 500 larvas por gramo. Pero después hay una cuestión de la cantidad. En ocasiones cuando se hace un análisis del alimento, se dice hay tantas larvas por gramo. El tema es, tiene 500 larvas por gramo, fenómeno. ¿Cuántas rodajitas de salame comí yo? Una. ¿Cuántas rodajitas de salame comió el otro? 28. Evidentemente el inóculo está fuertemente relacionado con eso. Cantidad de larvas y cantidad de alimento que se consume. Por lo cual hay una verdadera miositis. Por eso las enzimas musculares son parte de lo que vamos a buscar en el laboratorio, aldolasa, CPK, como marcadores de compromiso muscular. Entonces los fenómenos inmunológicos tienen que ver con esa suerte de contacto. Larvas, cómo estimulan a mi sistema inmunológico, y acá se juega mucho el sistema de hipersensibilidad de las reacciones inmunológicas de tipo 1, por eso hay eosinofilia, por ejemplo, por eso hay mastocitos, y desde el punto de vista del TH1, TH2, hay algo más de TH2 que de TH1, ¿sí? A diferencia de otras patologías en la respuesta, ¿sí? Esto puede generar en el tejido cardíaco, por ejemplo, algo que hay que considerar en los pacientes que tienen hipereosinofilia, y esto es muy variable, se ve por lo menos en el 50% la eosinofilia, pero algunos hacen hipereosinofilia. Y como esto es absolutamente particular, más allá del estímulo, hay personas que tienen 70, 80.000 blancos, o sea que hacen una reacción leucemoide-eosinofílica. Y ahí tenemos que tener cuidado potencialmente, por ejemplo, con el tejido cardíaco y esa infiltración de eosinófilos. Las vasculitis, que tienen dos grandes polos de daño,
el sistema nervioso central, encefalitis básicamente, y el tejido cardíaco que puede dañar a partir de esa vasculitis la microcirculación y generar, por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Por suerte, 2 eventos que es extraño, porque me adelanto, el compromiso del sistema nervioso central, en algunas series y en algunas publicaciones hablan de un 25, 28, 30%. La verdad que en la práctica, yo asistí al brote de Chacabuco, de hecho fui a hablar desde el teatro de Chacabuco a una reunión con la comunidad porque había un candombe brutal, participé de toda la evaluación y lo que fue ese brote de Chacabuco, y solo tuvimos un paciente con compromiso grave desde el punto de vista cardiológico, un infarto agudo de miocardio, y creo que fueron 3 pacientes, de los cuales uno solo se confirmó a partir de una resonancia que tenía compromiso del sistema nervioso central compatible con vasculitis, en una suerte de perdigonada que se interpretó como vasculitis. Por lo cual, no sé, a veces me confunde, digamos, en general la literatura cuando pone valores tan altos. Ahora, si yo considero que hay daño cardiológico simplemente por alteraciones en la conducción, en la presentación de algunas arritmias a nivel del corazón, digo, en el electro, digamos, por un patrón cardiológico con alguna alteración, pero que no tiene traducción clínica, sí, ahí eso es más importante. Hay un estado protrombótico, de ahí que se considera que hay que tener cuidados con fenómenos justamente protrombóticos disparados por los eosinófilos que podrían causar en algunas personas, por ejemplo, la fisiopatología que lleva a un infarto agudo de miocardio o a eventos isquémicos en el cerebro por ese daño vascular. Y claro, las larvas se están pasando, así que ahí también hay una respuesta de larvas que no van a dañar primariamente a los demás tejidos, pero que están pasando por la circulación. Y la larva, la verdad que bueno, es una creación biológica muy interesante. Las nuevas larvas, cuando llegan y se posicionan para poder entrar a la miofibrilla, tienen un estilete acá en la punta. Con ese estilete cortan el sarcolema y de así penetran al músculo. Fíjense acá en esta recreación de lo que ocurre, ¿sí? Así va entrando a la célula muscular. Acá, por ejemplo, esto es microfotografía, como una membrana del sarcolema que no está roto, está entrando recién la larva, y en teoría acá ya se produjo la ruptura del sarcolema y se está penetrando la larva. Acá se ve con microscopía electrónica, o si no es electrónica, sí, esto creo que es electrónico. No, la que viene es electrónica. La larva que ya entró prácticamente a la célula muscular, y acá se ve perfectamente por dónde está el sitio de la ruptura de la integridad de la pared de la miofibrilla y la larva. Y esto que es microscopía electrónica, ¿sí? La larva rodeada del tejido muscular, ya ahí ahora viene la formación de la cápsula colágena. Esto es todo lo que estamos diciendo resumido. Se le genera esa red de tipo capilar, por la cual a partir de esa cápsula colágena, que es parcialmente filtrante, se nutre la larva, que puede estar mucho tiempo viable en cualquiera de los diferentes animales, incluyendo el animal humano. En principio nosotros somos animal fin de evolución. En principio digo, pero también ha existido el canibalismo humano. Con canibalismo humano el ciclo podría seguir perfectamente. Y esto es lo que mencionaba, ¿sí? Que se termina de formar alrededor de 3 semanas después de la infección y ya quedan ahí. Con el tiempo, años pueden durar viables, y la muerte en general de las larvas termina por una calcificación y termina siendo de esa manera inviable la larva de triquina que está en su interior. Se rodea de un infiltrado inflamatorio donde hay eosinófilos, donde hay mononucleares. Así se ven en diferentes cortes de musculatura, o la compresión, como acá la de la derecha, entreporta y cubre de una lámina de músculo que pasó por el micrótomo, y se ve después entonces las larvas. Lo mismo, diferentes larvas, y las dos de abajo, que tienen que ver con esta larva espiralada, por eso se llamó spiralis, que están después de la digestión de carne, ¿sí? Se liberan las larvas porque se destroza,
deshace la musculatura y se liberan las larvas en el sobrenadante. ¿Sí? Bueno, técnicas de coloración diferente. Entonces, ¿qué ocurre desde el punto de vista clínico? En la fase enteral, lo mencioné, la mayoría, inmensa mayoría, no va a ser diagnosticada, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, eso pasa como un cuadro, también nada, debes tener un virus, te cayó algo mal la comida, quédate en casa, y nada más que eso, anda a ver a la curandera que te tiren el cuerito, no pasa de ese tipo de respuesta. Y después sí, los pacientes consultan habitualmente lo que ocurre entre la segunda semana en adelante: fiebre, edemas, mialgias, inyección conjuntival, cefalea, rash, prurito, tos, broncoespasmo. Esto es lo que sí vemos con periodicidad. La fiebre, los edemas, las mialgias y la inyección conjuntival son los 4 que se ven con mayor frecuencia. Y acá después pueden venir las complicaciones. Con respecto a